Aquí estamos en Enecultura, detrás de la noticia. Miren, señores, como decía el eslogan de una publicidad, llueve, trueno, venteo, estamos aquí para ofrecerle a ustedes este programa y de manera específica nuestra sección cultural, que lo convierte en el único programa cultural que hay en Santiago y prácticamente en el país. Hoy estaremos tratando algunos temas, las efemérides literarias, la frase de la semana, el escritor de la semana, el libro de la semana. Y hoy ustedes saben que he estado comentando en estos días a propósito de las lluvias o aguaceros que han acontecido, que hay un famoso cuento del escritor vegano, el profesor Juan Bosch, sobre 2 pesos de agua. Y hay una sequía en toda la región norte del país y hay un personaje que le pide a la divinidad, a Dios, 2 pesos de agua para que pueda cultivar las tierras y cosas. Y a propósito duró como 2 meses lloviendo en todo el país. Y era tan abundante el agua a nivel regional que después salieron a rezar para que parara el agua, porque se estaba inundando todo, se estaba llevando los productos que se vendían y se comía la gente. Pues algo parecido está pasando ahora. Tiene prácticamente 2 meses lloviendo. Ya los desastres y alrededor de 7 provincias han sido declaradas en estado de emergencia por el presidente de la República. Y sería bueno que los televidentes de Enecultura pues fueran y buscaran, está en el internet, ese cuento de Juan Bosch, 2 pesos de agua. Igual manera me recuerda el poeta de Santiago, Dionisio López Cabral, que escribió la síntesis de un poema de manera genial y se llama El enigma de la lluvia es morir para ser flor. Es decir, que la lluvia que cae y penetra al suelo y al subsuelo es que permite que se cultive las rosas, los frutos, etcétera, etcétera. Es decir, que como es tan vital el agua para el ser humano, así es. Entonces decía que en esas rendijas de la tierra, cuando penetraba el agua, crecía la flor. De ahí que el misterio de la lluvia es morir para ser flor. Y ese es un poema genial. Recuerden ustedes también la teoría de Heráclito, de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Hablando también de cómo el agua era como la vida. Es decir, que nadie, y ahí refleja en esa metáfora la temporalidad de la lluvia, que la lluvia es también un concepto de la concreción del tiempo y cómo va fluyendo. De ahí que el agua como va fluyendo, nadie se baña 2 veces con las aguas de un mismo río, porque es una fuente fluyente que fluye de manera recurrente y permanente. También hay grandes metáforas del agua que es bueno recordar ahora. Vamos, señores, a ver, la semana pasada teníamos el libro de la semana, que es las teorías literarias en Hispanoamérica. Le traje para que ustedes lo vean, una foto. Ahí vamos a ver, de Manuel Matos Moquete. Ya comentamos aquella frase de los orígenes de la poesía. Pues ahí está el libro que leímos la semana pasada y le traemos en esta una foto también del autor para que ustedes puedan conocerlo, que tiene un doctorado en filología en la Universidad de París, en Francia. Vamos a ver la otra imagen. Ahí está ese doctor Manuel Matos Moquete, que como decía, nació en Tamayo, en Bauruco, en 1994. Un exceso intelectual muy conocido en el área académica. El libro anterior ganó el Premio Nacional de Literatura
Es un gran intelectual nuestro que se ha mantenido ahí callado, pero que es un teórico de la cultura. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren ahí, podemos poner en el fondo también para que se vea la imagen de él en la frase de la semana, que era: la cultura es el significado de la cultura de un pueblo. Es decir, el significante de la cultura de un pueblo es la cultura. Y por eso la cultura es la que le da significación a la realidad. Dijimos algo la semana pasada de este concepto. Es decir, que la cultura es la que va construyendo el armazón conceptual y le va dando una significación a las cosas. Porque el significante más importante de los signos y es la cultura. Es decir, que la cultura de alguna manera es la base fundamental tanto del objeto como del sujeto en su concreción de pensamiento. Es a través de la cultura que le damos a la palabra una significación. De alguna manera lo que significa es que la cultura construye las realidades y va construyendo no solamente esa realidad de manera individual, también lo hace de manera colectiva y va creando especificidades, y es lo que le va a dar una propiedad a toda la realidad objetiva y subjetiva del sujeto, que es eso. Entonces es interesante esa teoría. Si ustedes quieren, se pueden buscar un libro que se llama La diversidad cultural, que escribió en la década de los 90 la UNESCO, donde te habla ella de la cultura en su amplio, la cultura como eje central de toda la acción del hombre, y cómo va construyendo significación a partir del contexto cultural de cada nación, y cómo va creando incluso nuestra personalidad, va creando nuestra conducta, nuestra manera de ser, de sentir, de pensar y actuar en la sociedad. Y es la que ha articulado de alguna manera la capacidad de razonar, es decir, de pensar y construir la sociedad. Esa es la frase de la semana. Vamos a ponerla ahí para que los televidentes puedan. La cultura es el significante de la cultura de un pueblo. Es decir, la lengua es el significante de la cultura de un pueblo, lo que le permite captar el sentido de su historia y del mundo de objetos que les rodean. Es decir, que la cultura construye nuestra realidad a partir del instrumento y el sistema de la lengua. Acuerden pues entonces que la lengua es la que nos permite pensar. Y para mí la cultura no es más que un desarrollo de la lengua. Es decir, es un estado evolutivo de la cultura. La lengua, igual que el lenguaje como sistema. Es decir, que ahí tenemos. Vamos a ver ahora las efemérides literarias de este mes de noviembre. Ahí estamos viendo a Rafael García Romero, que nació el 1 de noviembre de 1957. Un escritor, ha trabajado muchos años desde Lionel en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. En una ocasión lo reconocimos también. Ha escrito novelas, ha sido de alguna manera también corrector de estilo. Es un gran escritor de nuestra sociedad y que se mantiene activo, prácticamente anual publica un libro. Vamos a ver otra foto de él, que por sus aportes en la narrativa, pues le entregamos ese premio. Ahí está el doctor Genaro de la universidad, cuando le entregamos la distinción al mérito Virgilio Díaz Grullón, el taller literario de esa universidad en el recinto de Santiago por sus méritos en la narrativa. Cuando cumplíamos 18 años, ya tenemos 21 años el taller, es decir que se fundó en 1994. Vamos a la siguiente imagen, vamos a ver algunos de sus libros. Ahí estamos viendo Ruinas, que así mismo se llama un poema de Salomé. Él escribe novelas, escribe cuentos, ha escrito incluso hasta poesía.
Ahí estamos viendo también la novela Puro Dolor, que es una de sus últimas obras literarias que ha escrito. Vamos a la otra imagen. Ahí estamos viendo Ramón Lacal Polanco, que nació el 7 de noviembre de 1924 y murió en 1985. Es un escritor que lo conocen los escritores, los intelectuales y los poetas, pero que en el ambiente general de la cultura literaria de la República Dominicana no es muy conocido, pero sobre todo se dedicó más a la narrativa, al cuento. Vamos a ver una foto de su libro, ahí está, Punto Sur, que ahí está la obra, publicada en 1936, fue Cuentos y Narraciones, tiene como subtítulo, es decir que en esos cuentos y narraciones trata la parte sur del país, de ahí el título de la obra. Recomendamos a que los escritores y los lectores pues lo puedan leer y buscar. Vamos a la siguiente imagen para que podamos ver ahora quién nació en noviembre. Bueno, esta es una Dinora Coronado, que nació el 5 de noviembre de 1952. Es una vegana que se ha destacado en la literatura infantil en la República Dominicana. Ha sido muy leída entre los infantes nuestros como parte de ese armazón. Y aquí hay grandes escritores de la literatura infantil dominicana. Pues en Santiago tenemos dos conocidos en poesía, que es Andrés Acevedo y Virgilio Hernández, que han publicado varios libros de poesía. La poesía empezó como un carácter didáctico, ha ido desarrollándose, porque la literatura la literatura infantil trata de crearle situaciones a los estudiantes que sirvan para ilustrarlo, para enseñar. Ya la literatura infantil ha ido más desarrollada, ha entrado en la complejidad de la estructura de la escritura, de los personajes. Tenemos también a Virgilio Díaz Grullón, que es el cuentista más moderno de la literatura contemporánea, que tiene cuentos como La Muñeca, tiene cuentos infantiles, y empezó a penetrar en el infante desde el aspecto psicológico y a tratar también la literatura infantil a través del cuento en los personajes urbanos. Es decir, introduce el concepto de urbanidad en la literatura infantil. También tiene uno famoso como Matar un ratón. Es decir, que ella es parte de los escritores de la literatura infantil. Vamos a ver algunas portadas de sus libros. Ahí está Soy el Campeón, que esa circuló mucho. Los cuentos del condado, que no están contados, esos son parte de su libro. Ahí tenemos a Soledad Álvarez, que nació en 1950, un 12 de noviembre. Estudió filología con especialidad en literatura hispánica en Cuba. Y es una gran escritora nuestra, incluso acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, lo había ganado anteriormente, había ganado también con un trabajo sobre Pedro Enríquez Ureña el Premio Nacional de Ensayo. Es una escritora que viene de la generación de 1965, lo que se conoce como la generación de posguerra. Es muy cuidada, ella es un poco de tacañería escritura, porque es muy exigente con su escritura. Ella no publica todos los años, dura años sin publicar porque es muy exigente. Es la esposa de Bernardo Vega, escritor de Santiago, investigador e historiador. Trabajó también en investigaciones literarias en Casa de las Américas, en Cuba. Vamos a ver, creo que hay imágenes ahí de algunos de sus libros. Ahí tiene la República Dominicana, ahí tiene El Tiempo de las Mariposas, que es un libro
Como notan, es un libro referente a las hermanas Mirabal, que se ha escrito varias ediciones ya y se han hecho incluso novelas. Vamos a ver vamos a una pausa comercial, entonces regresamos con los otros autores para que ustedes recuerden en qué fecha nacieron nuestros escritores en la República Dominicana. Vamos a una pausa y seguimos con N Cultura en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí continuamos con las efemérides literarias de los escritores del mes de noviembre. Como decíamos anteriormente, es una manera de recordar a nuestros escritores, que la prensa local no lo hace y creo que se hace merecedor de hacerlo y ponerlo como referencialidad en la bibliografía nuestra a nuestros estudiantes nacionales e internacionales. Vamos a ver la otra efeméride literaria que tenemos ahí preparada. Miren, ahí está este gran escritor de la generación también de posguerra, que nació en La Vega en 1940, ha vivido desde el 42 en Santo Domingo, es periodista, investigador, escritor, es autodidacta, trabajó mucho tiempo como reportero, como columnista del Caribe, el Listín Diario, el Timador y el Nacional, donde se hizo muy amigo de Radamés Gómez Pepín. Es un escritor de una literatura comprometida, es decir, de carácter social, muy conocido a nivel nacional, ha ganado varios premios a nivel del país. Y vamos a ver ahí, yo creo que hay algunas portadas de su libro. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos a Max Enrique Ureña, que nació el 15 de noviembre de 1885. Murió en 1969. Escritor, abogado dominicano, hijo de la poetisa Salomé Ureña de Enríquez. Realizó una exquisita labor cultural en varios países, igual que su hermano Pedro Enríquez Ureña, y se dedicó muchos años a la enseñanza dominicana. Este es un libro que tenemos de él, pero quiero decirle, podemos regresar aquí, ahorita comentamos el libro, que se publicó en el libro que también a fondo sus obras completas. Son alrededor de 17 o 18 tomos. Para la literatura dominicana, este es uno de los grandes escritores. Lo que pasa es que tenía un hermano que se llama Pedro Enríquez Ureña, pero es igual de investigador, de intenso y conocido, aunque su hermano es más conocido por los grandes autores. Ahí están viendo el libro, que es un libro interesantísimo, que será el libro de la semana. Este es un ejemplar del tomo 16, que se llama Letras de América 1. Es un libro que contiene una serie de interesantísimos temas en la literatura, en nuestra literatura, y que nosotros hemos querido aprovechar su nacimiento, la fecha en que nació, para que ustedes puedan conocer. Viene con una introducción de Dionis Durán,
y está dividido. También viene con un prólogo de otro gran intelectual dominicano que se unieron para hacer de este libro una enseñanza. Entonces empieza hablando de la República Dominicana, hay una serie de referencias. También podemos venir aquí. Miren lo que dice él sobre la literatura dominicana, se llama Letras Dominicanas, la cultura en la era colonial. Dice que la isla que bautizó Cristóbal Colón con el nombre de Hispaniola, según la adaptación latina un tanto arbitraria de Pedro Martín de Alegría, que más tarde por extensión del nombre de su ciudad capital a todo el territorio se llamó Santo Domingo. Fue el primer centro de cultura europea en el Nuevo Mundo y a la vez la primera sede política, administrativa y religiosa de la conquista y de la colonización. Allí tuvieron su asiento a finalizar del siglo V y comienzo del siglo XVI los primeros establecimientos de los españoles en las tierras recién descubiertas y también los primeros conventos, los primeros obispos, las primeras escuelas, la primera Real Audiencia y en fin ya en 1538 la primera universidad, la Santo Tomás de Aquino, fundada por los frailes dominicos, y poco después una segunda universidad, la de Santiago de la Paz, de Corgión, a merced de un legado rico terrateniente de Hernando de Corgión. Es decir que él plantea, como plantea la mayoría de los humanistas y como plantea también Joaquín Balaguer en la historia de la literatura dominicana, que nosotros fuimos el simiente de todo el proceso cultural e intelectual de España, porque aquí vinieron los grandes hombres, se formaron los grandes conventos, las primeras universidades en nuestra república. Esto es un concepto también que viene emanado para poner como matriz de nuestra realidad lingüística y cultural a España, porque fue la que nos invadió. Recuérdese también que España acabó con nuestra raza indígena. El exterminio fue cruel, nosotros no tenemos casi, le quedan apenas algunos vestigios de lo que es nuestra raza, como el casabe en términos comestibles, nos quedan algunas palabras, pero fue devastada. Cuando fue devastada por la colonización, entonces de ahí vienen entonces y traen los africanos, que sí ya tenemos más, y como demostró una investigación, tenemos un 52% de africanía y tenemos también menos reducido de tendencia indígena. Y de ahí viene el concepto de que somos una mezcla, es decir, somos una mezcolanza de España y de África y algo de raza indígena. Esta teoría de alguna manera quiere desconocer también los simientes de la cultura autóctona, como manifestaciones que tenían el baile areíto, que era una especie de celebración que los indígenas tenían para celebrar. Pero también hay que decir que ellos fueron aportando a la lexicología de nuestro español. ¿Quién no conoce que la palabra casabe es algo comestible, pero que es una palabra? Y es algo también que se usó como la guerra, porque cuando los españoles vinieron, los indígenas empezaron a dejar cultivar el casabe para utilizarlo como arma de guerra, como arma de... Y si no tenían que comer, pues no podían seguir, porque eran fácilmente debatidos. Entonces, Enrique Sureña hay que leerlo. Es un extraordinario escritor, tiene una obra de 18 tomos que los lectores debemos regresar y que es una edición que se ha hecho en el Ministerio de Cultura, como también se hizo la edición de la obra de su hermano Pedro Enrique Sureña. Señores, nos veremos el viernes tranquilo ahí en su casa, disfrutemos de un buen libro, si quieren acompañarlo de un vino o de un ron o absorber algún buen cigarro, pero lean, el momento está adecuado para la lectura,
porque es el manantial de la sabiduría y como dicen los clásicos, la verdadera universidad hoy en día son los libros. Nos vemos el viernes en Cultura en Detrás de la Noticia.